Grabamos, security, muy bien. Entonces acá compartimos pantalla. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, listo, chicos. Entonces vamos a comenzar. Dice así. Uno de los escenarios que dio génesis a la mecánica cuántica fue la observación del espectro discreto de emisión del átomo de hidrógeno y su explicación teórica mediante la determinación de las constantes de la fórmula de Rydberg. Esta explicación teórica proviene de la formación del modelo, proviene de la formulación del modelo atómico de Rutherford-Bohr. Esencialmente, en este modelo se considera, un segundo, esencialmente en este modelo se considera que el electrón orbita alrededor del núcleo con de un núcleo con carga más Z por E, formado por Z protones. Recuerden que Z es el número atómico, donde el electrón experimenta una fuerza centrífuga debido a su movimiento circular y una fuerza de atracción eléctrica debido a los protones en el núcleo. Acá nos están dando dos pedazos de información fundamental para resolver el problema. Recuerden que yo les había dicho a ustedes, tenemos que saber extraer información del enunciado, ¿cierto? Entonces acá nos lo están dando. En este modelo se considera que el electrón orbita alrededor de un núcleo con carga más ZE formado por Z protones, donde el electrón experimenta una fuerza centrífuga debido a su movimiento circular y una fuerza de atracción eléctrica debido a los protones en el núcleo. Acá hay una información fundamental para yo resolver este problema, ¿cierto? Entonces, podemos apuntar ahí al ladito. Entonces, fuerza centrífuga y fuerza de atracción eléctrica, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, estos son dos porciones de información esencial para yo comenzar a resolver el problema. Y recuerden que gran parte del objetivo de este grupo de estudio es que ustedes puedan interpretar, puedan formular y puedan planear la ejecución de su solución, ¿cierto? Entonces, borramos acá y continuamos la lectura, ¿cierto? Una de las predicciones que realiza el modelo atómico de Bohr es la cuantización del momento angular, que implica que la magnitud del momento angular L es un múltiplo entero de una unidad de momento angular fundamental, que para el caso del electrón orbitando el núcleo es H barra, eh, es H barra, por lo que la magnitud del momento angular se puede escribir como L igual a NH barra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta de este enunciado? Esto es un ejercicio tipo parcial. ¿Listo? Entonces dice así, realizando un diagrama de cuerpo libre para el electrón en equilibrio, orbitando el núcleo, determine la velocidad del movimiento circular del electrón. Bien. Entonces vamos a resolver ese punto basándonos en la información que nos suministra el enunciado. Por favor, tomen un print screen de este enunciado, si son tan amables. ¿Ya tomaron el print screen del enunciado, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, espero que el resto también, porque lo vamos a necesitar.
bien. Entonces ahora vamos a proceder a resolver este problema. Listo. Entonces, nosotros podemos considerar, y de hecho lo haremos, vamos a considerar una geometría para la órbita del átomo como de esta forma. ¿Cierto? En el centro del átomo vamos a considerar una geometría circular para el átomo y en el centro tenemos una carga de más Z por E. Y acá vamos a tener un electrón que está orbitando el núcleo, ¿cierto? Y este electrón tiene una carga de menos E. Acá, sobre este electrón, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a trazar por acá como un eje vertical y atraviesa el punto sobre la circunferencia por donde está el electrón. Y acá vamos a colocar un eje horizontal, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de fuerzas acá según el enunciado. Vamos a tener una fuerza en esta dirección, ¿cierto? Esta es una fuerza centrífuga, ¿cierto? Centrífuga. Y esta fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad orbital, ¿cierto? O sea, sobre el radio de la órbita. Y vamos a considerar también, entonces, en el diagrama de cuerpo libre, consideramos la fuerza de atracción eléctrica, ¿cierto? Que es como esta de ahí. En este caso tenemos que la fuerza eléctrica de atracción, entonces en magnitud, ¿cierto? Simplemente vamos a trabajar las fuerzas en magnitud como lo hemos venido haciendo. Esto sería más Z por E, ¿cierto? Sería por E dividido 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, esto queda como Z al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Ahora, cuando hemos de asumir que estas dos fuerzas son iguales, ¿cierto? Entonces una va en dirección del eje vertical positiva, la otra va en dirección del eje vertical negativa, y por lo tanto podemos igualar estas dos fuerzas de acá, esta de acá y esta fuerza de acá. Pues vamos a obtener que la masa por la velocidad orbital al cuadrado sobre el radio es igual a ZE al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Sí. De acá podemos despejar la velocidad al cuadrado. Esto es sencillo. Entonces acá se cancela esta R con este cuadrado de acá. Divido ambos lados por M. Me va esta M con esta de acá y me da que la velocidad al cuadrado es igual a Z por E al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 la masa por el radio. Entonces esta es la velocidad al cuadrado. Y de acá nosotros esencialmente podemos despejar la velocidad como Z por E al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 mr todo a la 1 medio. Ya terminamos el inciso A. Como ustedes pueden apreciar, digamos, esto no resiste análisis, esto simplemente se hace en un par de pasos. Y aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Entonces, vamos a retornar a la pantalla del PC y entonces vamos a considerar la siguiente parte del enunciado. Muy bien.
Listo. Entonces ahora, para la parte B del enunciado, Juan David, ¿me puedes leer la parte del enunciado, por favor? Profesor, usted va a disculpar, pero estoy un poco malo de la garganta, entonces me la paso más tosiendo que... Entonces no podría. Discúlpeme. Está bien. Listo. María Paula, ¿puede leer usted la parte del enunciado, por favor? Bueno, B. De la condición de cuantización del momento angular L igual a NH. Y de la respuesta al inciso A, demuestra que el radio de la órbita del electrón R sub n viene dado por R sub n igual a 4 pi epsilon sub 0 h al cuadrado sobre m epsilon al cuadrado. No, Por ME, epsilon es la de arriba, esa es solamente. ok, me al cuadrado por n al cuadrado sobre z igual a sub 0 por n al cuadrado sobre z. Esta condición se conoce como la cuantización del radio atómico, donde a sub 0 se conoce como el radio de Bohr. M es la masa del electrón. Epsilon sub 0 es la permitividad del espacio libre. E es la carga del electrón y H es la constante de Planck. Bueno, H dividido barra. H barra. a H barra es la constante de Planck, dividido entre 2pi. De nuestros Listo. cursos, No, ¿hasta no, ahí? no. Esta es la solución. Lo que Listo. está en azul es la solución. Listo. Listo. Entonces, esta es la solución de un parcial que hice yo hace un tiempo. Entonces, lo vamos a mirar. Bueno, María Paula. Muy bien. Entonces, vea María Paula. Acá no es H, sino que es H barra. Listo. Listo, profe. Y H barra, entonces coloquemos acá B. H barra es igual a H sobre 2pi. ¿Listo? Entonces, IH es igual a 6.634, perdón, 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esta constante de acá es la constante que me va a determinar la relación entre la energía y el tiempo en mecánica cuántica. Nosotros aquí estamos comenzando a estudiar mecánica cuántica de una forma muy leve, muy leve. Simplemente apoyándonos en nuestro conocimiento del electromagnetismo. Ahora, vamos a hablar un poco del momento angular. Este inciso habla de la cuantización del momento angular. ¿Cierto? Entonces acá tenemos la cuantización del momento angular. ¿Sí o no? Y en la cuantización del momento angular nosotros vamos a aplicar el siguiente principio. Entonces yo, digamos que no voy a derivar la cuantización del momento angular, sino que yo simplemente les doy un hecho. Que el momento angular cuantizado en un átomo, según la teoría atómica de Bohr, es n por h bar. Esta es la magnitud del momento angular. Más sin embargo, la magnitud del momento angular también la puedo calcular a partir de L igual al producto cruz entre la posición de la partícula y su velocidad. La magnitud de L es igual a la magnitud de R por la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo entre la velocidad y la posición. Vamos a ir entonces al electrón.
La posición de este electrón podría ser en cualquiera de estos puntos de la trayectoria circular. Supongamos que esta es la posición del electrón, esta es la posición R. La velocidad en el movimiento circular uniforme a la trayectoria del electrón. ¿Sí o no? Y recuerden que la tangente a una trayectoria, por lo tanto, el ángulo entre R y V es 90 grados. O sea que esto acaba de quedar como R, ¿cierto? Perdón, esto es R cruz B, no, esto es R cruz P, ¿cierto? Es el producto cruz entre la posición y el momentum. Pero recuerden que el momentum es igual a la masa por la velocidad. Por lo tanto, esto es masa por R por V, por el seno de teta, por el seno de teta es 90, o sea, ¿cómo queda esto? Esto queda M, RV, seno de pi medios, pero seno de pi medios es simplemente 1. O sea, que esto queda MRV. De acá, yo puedo obtener la siguiente relación. Igualo, digamos que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, igualo 1 y 2, ¿cierto? Y me da que NH barra es igual a MRV, ¿cierto? Y yo elevando estas dos ecuaciones me va a quedar que MRV al cuadrado es N cuadrado H barra cuadrado, de donde yo digo que V cuadrado es igual a N cuadrado H barra cuadrado sobre M cuadrado R cuadrado, ¿cierto? Pero yo ya había demostrado que la velocidad al cuadrado venía dada por z de cuadrado sobre 4 epsilon sub 0 mr. Por lo tanto, puedo igualar estos dos términos de acá. Entonces tengo esta velocidad de acá, que es igual a n cuadrado, h barra cuadrado, sobre m cuadrado, r cuadrado, y esto va a ser igual a, voy a escribir en verde, a este término de acá. ¿Cierto? Bueno, entonces, escribiendo este término de acá, pues me va a quedar z cuadrado, ¿cierto? Sobre 4 pi epsilon sub 0 m r. ¿Qué se puede cancelar acá? Pues vamos a ver. De acá voy a poder cancelar esta r con este cuadrado, esta m con este cuadrado de acá, ¿cierto? Y me va a quedar, entonces multiplico ambos lados por 4 pi epsilon sub 0, entonces de acá voy a obtener que 4 pi epsilon sub 0 h barra al cuadrado, ¿cierto? Por n al cuadrado sobre m e al cuadrado z por r es igual a 1, ¿cierto? De acá, entonces yo despejo r y me queda que r va a ser igual a 4 pi epsilon sub 0 h barra al cuadrado sobre m e al cuadrado que multiplica a n al cuadrado sobre 0. Ahora, como esto depende de este número entero n, porque recuerden que el momento angular simplemente es un número entero n, cuantización del momento angular, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto es un número entero y este término de acá lo vamos a calcular.
y lo vamos a llamar A sub 0 y entonces como esto depende de un número entero n, le llamamos R sub n, ¿cierto? Y decimos que entonces el radio de la órbita está cuantizado. Usted no puede tener el electrón no puede vivir en cualquier órbita, ¿cierto? Entonces el electrón va a poder vivir, por ejemplo, en una órbita para n igual a 1 o en otra órbita para n igual a 2. Esto es una predicción de capital importancia a la mecánica cuántica. Es decir, el electrón no yace entre estas dos órbitas de acá. Esta posición está prohibida para el electrón. O está en la órbita n igual a 1 o n igual a 2. Vamos a mirar a ver cuánto vale el radio en cada una de esas órbitas, ¿cierto? Podría estar, por ejemplo, en la órbita n igual a 3. Para n igual a 3. Y así sucesivamente. Con las personas de ambiental y de química y de pronto de alimentos voy a hacer una actividad explorativa en el tercer corte como trabajo final usando este modelo, ¿cierto? Entonces vamos a ver si nosotros podemos entender el espectro de absorción solar y podemos hablar del fenómeno de el calentamiento global, el efecto invernadero en términos de este modelo atómico. La pregunta es, ¿será que el modelo que estamos construyendo es lo suficientemente robusto para nosotros pensar en la comprensión del fenómeno del calentamiento global? Entonces eso es lo que vamos a descubrir más adelante. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a calcular este A sub 0. Este A sub 0 se llama radio de Bohr, ¿cierto? Entonces Bohr radius. El radio de Bohr se conoce como el radio fundamental. ¿Por qué? Observen que cuando yo tengo el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Entonces radio de Bohr es igual a sub 0 y esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 4 pi epsilon sub 0 h barra al cuadrado sobre m e cuadrado. Eso significa que para la primera órbita del átomo, cuando n es igual a 1, y para el hidrógeno, que tiene z igual a 1. Entonces, coloquemos acá, para el hidrógeno, el radio fundamental es el radio de la órbita para n igual a 1, ¿listo? O sea, n igual a 1, z igual a 1. ¿Listo? Entonces, R sub n igual a 1 será igual a 4 pi epsilon sub 0 h barra al cuadrado sobre m e al cuadrado por n al cuadrado sobre z. Pero n al cuadrado es 1 y z es 1, o sea que esto vale acá 1, ¿cierto? Y esto simplemente es el radio de Bohr, que es el radio fundamental, o sea que para el átomo de hidrógeno, el radio de la primera órbita simplemente es el radio fundamental, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a calcular el radio de Bohr. Vamos a utilizar los siguientes valores. Epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces va a ser igual a 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado, ¿cierto? Vamos a utilizar la masa del electrón y esto va a ser igual a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Listo. Vamos a utilizar la carga del electrón, que es la carga fundamental. Ya la hemos utilizado varias veces en el curso. Esto es 1.6 por 10 a la menos 19
Coulomb. Listo. Muy bien, ahí tenemos todo. Ah, bueno, y nos falta H. Recuerden que H es igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y que H barra es esto sobre 2pi. O sea, es igual a 1 sobre 2pi por 6.626 por 10 a la menos 34 joules segundo. Bueno, muy bien. Y si ustedes realizan el procedimiento de la división, entonces esto les va a dar 1.054 por 10 a la menos 34 joules segundo. O sea, evaluar este radio de acá, evaluar este radio ya sería el inciso C. El inciso B llega hasta acá. Ya hemos demostrado el inciso B. Ahora el inciso C, entonces vamos a calcular A sub 0. Entonces, A sub 0 va a ser igual a 4pi por 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre newton metros al cuadrado, ¿cierto? Epsilon sub 0 por h barra al cuadrado, o sea, 1.054 por 10 a la menos 34 joules segundo al cuadrado, ¿cierto? Sobre la masa que sería 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 1.6, ¿cierto? 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb todo al cuadrado. Unidades. Las unidades de este chisme serán de la siguiente forma. Es A sub 0 esto es igual a. Entonces acá queda Coulomb al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado por joules al cuadrado segundos al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá me va a quedar de la siguiente forma. Abajo entonces me queda kilogramo, ¿cierto? O sea, por 1 sobre kilogramo por Coulomb al cuadrado. Muy bien. Entonces, se me va Coulomb al cuadrado con Coulomb al cuadrado. ¿Qué es Joule? Joule es Newton por metro. O sea que Joule al cuadrado sería Newton al cuadrado, metro al cuadrado, ¿cierto? O sea que ¿cómo queda esto? Esto queda Newton cuadrado, metro cuadrado, ¿cierto? Segundo cuadrado sobre Newton kilogramo metro cuadrado. Muy bien, entonces se va este Newton con este cuadrado, metro cuadrado con metro cuadrado. Y esto me va a quedar como Newton segundo al cuadrado sobre kilogramo. Pero el Newton, ¿quién es el Newton? El Newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Acá tengo por segundo al cuadrado sobre kilogramo. O sea que esto se me va kilogramo con kilogramo, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, esto me dan metros. Entonces, efectivamente, este término que yo tengo acá es un radio, ¿cierto? Porque está en metros. Ahora, chicos, ¿cuánto da A sub 0? Quiero que me calculen este valor en la calculadora. Profe, a mí me dio 5.29 o 5.30 por 10 a la menos 11. 5, muy bien, Luis. A ver, 5.30 por 10 a la menos 11. dejémoslo en 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Excelente, Luis. Resulta que este valor es muy importante
y nos permite a nosotros definir una unidad supremamente importante en la física atómica. Cuando yo voy a hacer cálculos con moléculas, con átomos, etcétera, entonces yo puedo definir una distancia característica entre átomos, moléculas, etcétera. Esa distancia característica es básicamente la distancia que existe o múltiplos de esa distancia existen entre átomos, ¿cierto? Cuando uno forma una molécula, por ejemplo, yo tuviera acá un oxígeno, acá tengo un hidrógeno, esta va a ser una distancia del orden de 10 a la menos 10 metros. Y esta también, no sabemos cuál es el número exacto, pero es como algo así. Entonces, la distancia entre los centros de masa del átomo de hidrógeno y de oxígeno es del orden de 10 a la menos 10 metros. Resulta que cuando uno comienza a explorar diferentes tipos de moléculas, se da cuenta que la distancia interatómica, por lo tanto, esto nos permite definir una distancia característica de la escala atómica, ¿cierto? Entonces, escala característica de longitud en la escala atómica. Esta distancia, entonces, se conoce como una unidad Ångström, en honor a Jonas Anders Ångström, un físico sueco de la Universidad de Uppsala, y se considera el padre de la ciencia en la escala atómica, ¿cierto? Entonces, si una unidad Ångström no es otra cosa que 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿cierto? Por lo tanto, este radio atómico de acá yo lo puedo escribir como 0.529 Ångström. Este es el radio fundamental, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, fantástico. Entonces, de hecho, existe un laboratorio en Suecia que lleva el nombre de este señor, ustedes lo pueden buscar. Y se conoce como el Ångström. Ahora escribámoslo bien para poderlo encontrar. Entonces, esto sería con esta A de acá. Ångström Laboratory. Aquí está. Entonces, este es el Ångström Laboratory. Miremos a ver qué podemos encontrar. Aquí está. El laboratorio Ångström de la Universidad de Uppsala es un laboratorio donde se trabaja mucho en la escala atómica. Ya es una tradición trabajar en la escala atómica en este laboratorio. Es bastante interesante. Y digamos que esto surge del trabajo de Anders Ångström de estudiar cuáles son las distancias de separación características entre elementos en la escala atómica, ¿cierto? Entonces, y acá entonces podemos volver a escribir el radio de Bohr A sub 0 como 0.529 por 10 a la menos 11 por 10 a la menos 10 metros igual a 0.529 unidades Ångström. Entonces,
Eh, nosotros habíamos discutido un apartado muy importante y era que para que una sustancia pueda ocurrir naturalmente en la naturaleza, eso lo vimos la semana pasada en el grupo y no lo alcanzamos a ver por unas dificultades tecnológicas, pero sí lo alcanzamos a ver en el grupo C, ¿cierto? Y el grupo I, yo le pasé la grabación del grupo C. Imagino que no hay inconveniente. Habíamos dicho que la naturaleza, inciso D, pues comenzamos, es energía del átomo. Profe, Entonces había, eso es donde usted mencionó que la naturaleza privilegia la formación de sustancias que requieren menor energía potencial, ¿cierto? exactamente. Entonces, para poder que una sustancia se forme espontáneamente, su energía tiene que ser negativa, ¿sí o no? Entonces, eso es fundamental. Y acá, entonces yo tengo que, lo que dice Luis, la naturaleza privilegia la formación de sustancias que requieren menor energía potencial para su configuración, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a examinar cuál es la energía potencial del átomo, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar a ver si el átomo, por un criterio de energía potencial, existe o no existe, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que la energía del átomo se considera como una energía base para comparar la formación espontánea de muchas otras sustancias en la naturaleza. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, energía atómica. La energía atómica yo la puedo expresar como la energía cinética atómica más la energía potencial atómica. Recuerden de la clase anterior que la energía potencial atómica se define, ¿cierto? La energía potencial atómica se define positiva cuando es una energía potencial eléctrica entre dos cargas eléctricas del mismo signo y negativa cuando es la energía potencial eléctrica entre cargas de signo contrario. Y nosotros dimos una interpretación física de ese asunto, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos que si las cargas son de signo contrario, entonces la naturaleza va a tender a mantenerlas próximas la una a la otra. Y si son del mismo signo, la naturaleza las va a tender a mantenerlas separadas la una de la otra, ¿cierto? Entonces, esa era la noción. ¿Sí? Entonces, y nosotros hicimos como un dibujito de la siguiente forma. Si yo tengo dos cargas, una positiva y una negativa, a una distancia de R entre ellas, ¿cómo es la energía potencial de esta configuración? La energía potencial de esta configuración va a ser negativa para distancias cortas, muy negativa para distancias cortas, y para grandes distancias tiende a cero. Es decir, mientras la energía sea más negativa, la naturaleza va a privilegiar la formación de este par de cargas a esta distancia. Entonces podemos decir que esta es Q1 más Q1 y esta es menos Q2. Por lo tanto, la energía potencial de la configuración 1 y 2 será menos Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon sub 0 R1, 2. Siendo esto R1, 2, o sea, la distancia entre 1 y 2.
Ahora, ¿qué pasaría si las cargas fueran del mismo signo? Entonces, acá que son de signo contrario, la naturaleza va a privilegiar la configuración de menor energía potencial. Este es R. Es decir, entre menor distancia haya entre Q1 y Q2, más negativa va a ser la energía potencial. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso tal de que las dos cargas fueran del mismo signo? Esto sería energía potencial como función de R. Esto sería la distancia de separación entre una carga, por ejemplo, más Q1 y una carga más Q2. Que va a ser exactamente igual que yo tuviera una carga menos Q1 y menos Q2. No va a haber ninguna diferencia, ¿cierto? Entonces acá tenemos R12. Y entonces la energía en este caso va a ser 1, 2 igual, ya sea más Q1 y más Q2 o menos Q1 y menos Q2, va a ser Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon sub 0 R12, es decir, es positiva. Yo comienzo por acá con una carga, se comienzan a separar, la energía potencial que se requiere para mantenerlas unidas comienza a bajar a cero. Es decir, para cargas del mismo signo, la naturaleza va a privilegiar una infinita separación entre las cargas. Y va a ser muy difícil, energéticamente hablando, que las cargas estén muy juntas. Porque observen que para R pequeño, la energía potencial es supremamente positiva. Esta es la lógica con la que uno debe analizar los problemas de energía potencial y no exagero un pelo cuando les digo que este es el tema más importante que le pueden enseñar a uno en física en cualquier materia. ¿Sí o no? De pronto estaría la ley de inducción de Faraday, es muy importante, ¿cierto? El movimiento armónico simple en oscilaciones y ondas es muy importante, pero la importancia palidece al lado de la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica se puede utilizar como una regla universal para determinar todo lo que nosotros vemos, olemos, tocamos, por qué huele como huele, por qué se ve como se ve, por qué se siente como se siente, ¿cierto? Por qué sabe como sabe. La energía potencial es el determinador principal de la forma como interactuamos nosotros como seres humanos con la materia. Entonces, este concepto es súper importante. ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos de la energía atómica? Lo que nosotros nos imaginamos es que la energía atómica va a ser negativa. La energía potencial del átomo ya es negativa. Observen que es una carga positiva, una carga negativa, perdón, orbitando alrededor de una carga positiva. Entonces, la energía potencial del átomo es negativa. Pero queremos saber cómo es la suma, ¿cierto? Entonces, a ver si de pronto la suma cinética más potencial sigue siendo esta. Entonces, potencial. Energía potencial atómica va a ser igual a menos la carga del electrón por la carga del protón sobre 4 pi epsilon sub 0 R, ¿cierto? Por lo tanto, esto es menos ZE al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 R. ¿Cierto? Energía cinética atómica. No resiste análisis. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Es un medio de la masa. ¿Cuánto nos había dado la velocidad al cuadrado originalmente? Nos había dado Z E al cuadrado, ¿cierto? Sobre 4 pi epsilon sub 0 M por R, ¿cierto? Por lo tanto, se nos cancela esta M con esta M y esta se nos va a dar un medio de Z E al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 R. Ahora entonces debo de sumar la componente cinética de la energía atómica y la componente potencial, y entonces vamos a comenzar a hacer física. Listo. Una vez, Profe, qué pena interrumpirlo. no se te escucha bien. ¿Me repites, por favor? Profe, que qué pena interrumpirlo. Qué pena. Dime.
Profe, ¿usted va a pasar la grabación de la clase? Sí, claro. Sí, es que tengo mucha interferencia, profe, estoy con los datos. Ok, Jorge, no hay problema. Listo, profe, gracias. Con gusto. Un segundo, chicos. Bueno. Una vez nosotros obtengamos un signo para esta suma, básicamente, que vamos a poder sacar una conclusión. Tenemos un término en azul y un término en rojo, entonces sumamos. El término en azul es la parte cinética, un medio de ZE al cuadrado, ¿cierto? Sobre 4 pi epsilon sub 0 R, ¿cierto? Menos la parte en rojo que es negativa, o sea, ZE al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 R. Observen que este término de acá es igual a este de acá. Podemos llamarlo X, por ejemplo. Esto es como estar sumando un medio de X menos X. O sea que esto es menos un medio de X, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este caso particular, entonces la energía atómica, como ustedes pueden ver, tiene signo negativo, energía atómica. Y esto es igual a menos un medio de Z por E al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 E. Entonces es negativa, como lo esperábamos. O sea que el átomo tiene una energía de formación que cumple con el criterio de estabilidad, ¿cierto? Estabilidad atómica. Eso, ¿por qué no lo esperamos? Porque el átomo existe. Y si el átomo existe, por lo tanto, la naturaleza ha de privilegiar su formación espontánea de alguna forma. Por el Big Bang, por lo que ustedes quieran, ¿sí o no? Dios Todopoderoso, como ustedes quieran pensar que existe el átomo, eso es irrelevante, la forma como el átomo está ahí. Pero el átomo está ahí porque cumple con un criterio de energía potencial para que la naturaleza privilegie su formación, ¿cierto? Si yo tuviera diferentes configuraciones de átomos, diferentes posibilidades de la existencia del átomo, por ejemplo, el deuterio, ¿cierto? Para el nitrógeno, para el hidrógeno base, el deuterio, ¿cierto? Entonces, y todos los tipos de hidrógeno que existen, unos isótopos de hidrógeno. Entonces, básicamente, el más común en la naturaleza va a ser el que requiere menos energía potencial para su formación. En este caso, suma de energía potencial, energía cinética, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, en este caso particular, yo no quiero expresar la energía atómica en términos del radio, ¿cierto? Quiero expresar la energía atómica en términos de constantes fundamentales. O sea que voy a utilizar la expresión del radio cuantizada que había hallado en incisos anteriores. Voy a utilizar esta expresión de acá. A sub 0 por n al cuadrado me faltó acá sobre z. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo me va a quedar la energía? La energía atómica me va a quedar como menos un medio z e al cuadrado, ¿cierto? Sobre 4 pi epsilon sub 0. Acá me queda por Rn. ¿Quién es Rn? Entonces Rn es
4pi epsilon sub 0 h barra al cuadrado n al cuadrado sobre m por e al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto me va a quedar como menos 1/2, ¿cierto? De la masa por la carga del electrón a la 4 sobre 4pi epsilon sub 0 h barra todo al cuadrado acá que multiplica a esperen un segundo que creo que acá se me fueron las luces. Sí, esto acá va z. Esto es z, o sea que sube arriba como positivo, perdón, como al numerador, esto es z cuadrado sobre n cuadrado. Y a este término de acá, chicos, este término que voy a subrayar en verde, este término es el término que me va a determinar la energía fundamental del átomo, ¿cierto? Y lo voy a llamar E de Rydberg, la energía de Rydberg en honor a un físico sueco de nombre Johannes Rydberg. Listo, entonces esto será 1/2 de ME a la 4 sobre 4pi epsilon sub 0 h barra todo al cuadrado. ¿Cierto? Y por lo tanto, entonces esto implica que la energía atómica es igual a menos la energía de Rydberg por z cuadrado sobre n al cuadrado. De nuevo, para el átomo de hidrógeno, la energía atómica simplemente es igual a la energía de Rydberg cuando el átomo de hidrógeno está en su estado basal. Su estado fundamental, o sea, en la órbita 1. N igual a 1. ¿Listo? Muy bien. Vamos a calcular la energía de Rydberg entonces. Energía de Rydberg es igual a 1/2 de la masa por la carga del electrón a la 4 sobre 4pi epsilon sub 0 h barra todo al cuadrado. Esto es 1/2. Acá esto es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿cierto? Por la carga fundamental que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb a la 4, ¿cierto? Sobre 4pi por 8.854 por 10 a la menos 12. Esto será coulomb al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado por 1.054 por 10 a la menos 34 joules segundo, ¿cierto? Esto al cuadrado y esto acá también al cuadrado. Muy bien, chicos, ¿cuánto da esta energía? Calculando. Luis ya me dio un resultado. Quiero que otra persona me dé un resultado. Entonces, ¿cuánto da esa energía de ritmo? Manos a la obra, chicos. Profe, a mí me da 9,12 por 10 a la 19. Imposible. Es supremamente grande esa A mí me energía. da 1.238 por 10 a la 11. Grandísima. Profe, a mí me dio Recu- 6,30 por 10 a la menos 7. Muy pequeño. También está todavía muy grande.
Sí, sigue dando muy Profe, a grande, mí me Angie. dio 0. Entonces ya está acercando. ¿A quién le dio 0? No escuché. ¿A quién le dio 0? A mí, profe. Bueno, Tania, pónganme cuidado, por favor. Observen que todos estos coeficientes, chicos, todos estos son órdenes de magnitud negativos. 10 a la menos 12, 10 a la menos 34. Profe, a mí me da 0. ¿A usted le da cuánto? 0, profe, pero me da todo 0. Sí, pero entonces revise a ver la calculadora. De pronto es por el modo de la calculadora, Fernando. Por favor, listo. Entonces debe dar 10 a la menos algo. No 10 a la menos 7 como a Tania. Eso es muy grande. Da más pequeño. Listo. Profe, me dio 8.81 por 10 a la menos 19. Valeria se acercó. No da eso, pero está cerca. Revise las constantes de ahí. Revise la masa, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La carga del electrón. Abajo tiene 4pi al cuadrado. 4pi todo al cuadrado. Tiene epsilon sub 0 al cuadrado. Y tiene h barra al cuadrado. ¿Listo? Revisen que la energía, en efecto, las unidades de este chisme son joules. Listo. Unidades de la energía de Rydberg. Esto da en kilogramos por coulomb a la 4 sobre coulomb al cuadrado, ¿cierto? Dividido newtons, metros al cuadrado por joules cuadrado, segundo cuadrado, ¿cierto? Se va este con este de acá. Entonces me queda kilogramo coulomb a la 2 sobre newtons cuadrado, metros cuadrados, segundos cuadrados sobre newtons, metros cuadrados. Se da metros cuadrados, metros cuadrados, newton con newton, o sea que esto me da kilogramo, coulomb al cuadrado sobre newton segundo cuadrado, muy bien. Pero newton, ¿quién es? Es kilogramo metro sobre segundo cuadrado por segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces va segundo cuadrado con segundo cuadrado. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir con esta parte de acá. Un segundo. Ah, me equivoqué en una cosa. Un segundo, chicos. Las unidades acá, estas son al cuadrado. Las unidades de epsilon sub 0, ¿cierto? O sea que estas unidades de acá, las de epsilon sub 0, deben de quedar al cuadrado. Esto de acá al cuadrado. O sea que esto es kilogramo coulomb a la 4 sobre coulomb a la 4 sobre newtons al cuadrado, metros al cuadrado, joules al cuadrado, segundos al cuadrado. Muy bien. Esto me va a quedar como kilogramos. Se va coulomb al cuadrado con coulomb al cuadrado, queda kilogramos, que multiplica a 1 sobre joules cuadrado. Entonces esto sería joules cuadrado segundo cuadrado, ¿cierto? Sobre newtons por metro todo al cuadrado. Recuerden que joules es newtons por metro, o sea que se va esto con esto de acá, ¿cierto? Muy bien. Venga, yo pienso que me falta por acá. Arriba está kilogramo. Esto da... Vamos. Profe, yo lo hice y me da 0 también, pero entonces no Ya, sé. regálame un segundo, por favor. Ah, ya, es que esto da metros a la 4. A mí me da 9.89 por 10 a la menos 7. Juan David, permíteme, termino el análisis dimensional y ya seguimos. Listo. Muy bien. Esto sería newtons al cuadrado
metros a la 4. Ok. Entonces, permítanme que falta por acá algo. Listo, bien. Entonces, joules al cuadrado. Me quedaría como newtons al cuadrado, metros al cuadrado. Está muy bien, esto queda segundo al cuadrado. Entonces, un segundo, chicos. Hagamos esto un poco más despacio, que me había salteado unas unidades. Entonces acaba de quedar como kilogramo, ¿cierto? Sobre joules cuadrado, segundo cuadrado, que multiplica a 1, sobre 1, dividido, newtons metros, todo al cuadrado por metros al cuadrado. Newtons por metros es joules, o sea que este se va con este joules cuadrado, ¿cierto? Este metro sube acá, entonces te va a dar kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto me da como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. O sea que esto queda newton por metro y esto queda como joule. Bueno, ahora sí. Juan David, ¿cuánto le dio? 9.89 por 10 a la menos 7, profesor. Parecido al resultado de Tania. Tania, ¿cuánto le da a usted? ¿A mí, profe? Sí, a usted. Tania. Creo que era Valeria, profesor. No, era otra compañera, profe, porque a mí me dio 0. Ah, bueno, Valeria, ¿cuánto le dio usted? 8.81 por 10 a la menos 19. A alguien le dio por 10 a la menos 7. ¿A quién le dio por 10 a la menos 7? A mí me dio 8,81 45,2 por 10 a la 9. No, eso es inmenso. Profe, a mí me dio 7.183,4 por 10 a la menos 3. Pero ¿por qué le está dando eso tan Profe, grande? muestre otra vez los valores. ¿No los puede dictar otra vez usted? Vea, ahí están. Ah, profesor, ahora sí me da 0. Con el 4 que le puse ahí, da 0. Todo le da 0. 0. Y Sí. venga, le pregunto, Juan David, y si usted cambia, Fernanda, por favor, un segundo. Si usted cambia el modo de la calculadora a notación científica, ¿cuánto le da? Haga ese intento y me avisa, Fernanda, dime. Fernanda. Sí, profe, que a mí también me daba todo 0, pero ya la estoy cambiando, pero está ahí lenta. Esperemos saber cuánto me da. Muy bien. Profesor, lo que pasa es que cuando me da números así, la calculadora sola como que pone notación científica. Entonces no sé. Vamos a ver cuánto nos da acá. Nosotros colocamos, por ejemplo, scientific notation. Perdón, scientific notation no. Coloquemos scientific calculator. Listo. Scientific calculator. Vamos a calcular entonces lo siguiente. Colocamos 0.5. Listo. ¿Qué es un medio?
0.5 por lo siguiente. Entonces, M. ¿Quién es M? 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por, abro paréntesis, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb a la 4, ¿cierto? Cierro paréntesis y divido. Me va a quedar, entonces, abro paréntesis acá, me queda 4 por pi por epsilon sub 0, que es 8.854 por 10 a la menos 12, ¿cierto? Por h barra, que es 1.054 por 10 a la menos 34, ¿cierto? Cierro paréntesis, elevo al cuadrado y vuelvo a cerrar acá. Bueno. Ahora esto ya me está asustando a mí. Un segundo. Ah, ya sé. Es que no lo le da al cuadrado, sino que lo multiplique por 2. Ah, ¿cómo se borrará esto acá? Ah, entonces, al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Y cierro acá paréntesis igual. Esto es lo que da. ¿Sí están viendo, chicos? ¿Me copian todos o no? Sí, señor. Bueno, necesito que verifiquen por qué no les da este número. Ya me acabo de dar ese mismo número, profe. Esto implica no saber utilizar la calculadora, chicos. Por favor, verifiquen que les da este número. ¿Listo? 2.17 por 10 a la menos 18 joules. Energía de Rydberg. 2.18 por 10 a la menos 17 joules. Ahora, por convención, en la escala atómica no se usan estas unidades, porque las energías dan muy pequeñas. Dan del orden de 10 a la menos 17, 10 a la... Venga, espera un momentico. ¿Cuánto me dio esto? A 2.17 por 10 a la menos 18, sí. 2.17 por 10 a la menos 18. Cambia acá los números. Esto sería 17 y acá 18. Entonces, como dan números tan pequeños para las energías por convención en la escala atómica, entonces se adopta la siguiente convención. Se adopta por definir una nueva unidad que se conoce como el electron volt. ¿Listo? Entonces el electron volt es igual al voltaje necesario para yo desplazar una carga entre dos placas. ¿Listo? Entonces, acá tengo dos placas metálicas. Sí, bueno, tengo dos placas separadas a una distancia cualquiera. Y esta placa de acá la conecto a una batería. Esta de acá es una batería. Es que es por comodidad, porque quedan más como a ustedes tres mujeres ahí que contigo me piden. ¿No? Más menos B. Esta es una batería de un voltaje B. Listo.
Supongamos que B es igual a 1 voltio. O sea, esto simplemente sería 1 voltio, ¿cierto? Y yo quiero saber cuál es la energía que tengo que aplicar para desplazar una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, es decir, un electrón. Quiero desplazar un electrón desde esta placa hasta esta otra. Como nosotros vamos a descubrir la energía potencial, se puede expresar como la carga por el voltaje, ¿cierto? Un voltaje o una diferencia de potencial que determina o que está siendo producida por una configuración en particular. ¿Sí? Desde esta perspectiva, yo puedo decir que un electron volt es la energía necesaria para desplazar una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb a través de un voltaje de 1 volt. Coulomb por volt es igual a joule. Por lo tanto, esto es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Y acá entonces determino un factor de conversión entre la nueva escala. La escala de los electron volt y la escala de los joules, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero hacer es expresar esta energía acá en electron volt. Entonces vamos a ver. La energía de Rydberg va a ser igual a lo siguiente. La energía de Rydberg va a ser igual a 2.17 por 10 a la menos 18 joules por un electron volt, factor de conversión, sobre 1.6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Cierto? Entonces, se cancela acá joule con joule, ¿cierto? Y esto me da 2.17 sobre 1.6 por 10 a la menos 18 por 10 a la 19, que eso da 10, y esto termina dando 13.6 electron volt, ¿cierto? Por lo tanto, la energía atómica total, energía atómica, no es otra cosa que menos 13.6 Z cuadrado sobre M al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, para el átomo de hidrógeno, mucho ojo, para el átomo de hidrógeno, entonces Z es igual a 1, por lo tanto la energía atómica para el átomo de hidrógeno es, como esperábamos, negativa, ¿cierto? Menos 13.6 sobre m al cuadrado, el número de la órbita, electron volts. Listo. Entonces esta es la energía atómica en electron volts, que es la que convencionalmente se usa en los cálculos de física atómica y física molecular. ¿Esto qué implica? Cualquier energía que sea menos negativa que esta de acá para una configuración de un átomo va a ser una configuración que la naturaleza no privilegiará su formación espontánea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un eje de energía, esta es mi energía. ¿Cierto? Entonces, por acá tengo este valor para n igual a 1, entonces energía E sub 1
es menos 13.6 electronvoltios. Para n igual a 2, por ejemplo, ¿cuánto daría n igual a 2? Entonces, para n igual a 2, entonces la energía E sub 2 sería esto de acá dividido 4. ¿Cierto? Entonces 13.6 dividido entre 4. Porque para n igual a 2, n al cuadrado es 4. Entonces, menos 3.4 electronvolts. Estamos hablando del átomo de hidrógeno con Z igual a 1. Para n igual a 3, por ejemplo. Tendríamos 13.6 dividido 9. O sea, 1.51 menos 1.51 electronvolts. En la medida que los electrones en el átomo de hidrógeno se exciten de una órbita inferior a una órbita superior, el átomo va a tener energía menos negativa. Y entre el átomo tenga energía menos negativa va a ser más inestable. Esta es la energía de mayor estabilidad para el átomo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener más probabilidad de encontrar el átomo en este estado de energía menos 13.6 electronvolt, y esto se llama el estado fundamental del átomo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, así es como nosotros podemos estudiar el átomo desde una perspectiva sencilla, electromagnetismo, ¿cierto? Solamente electromagnetismo. Acá no hemos incluido ningún aspecto cuántico dentro de la descripción atómica. Absolutamente ninguno. ¿Sí o no? Solo electromagnetismo. Entonces esto digamos que es bastante fabuloso, porque nosotros podemos lograr algunas predicciones importantes con respecto al átomo, a su estructura de energía, que es una estructura de energía discreta, es decir, la órbita n igual a 2 es esta y la órbita n igual a 1 es esta. No puede existir un electrón que tenga una energía entre la energía de estas dos órbitas. Esta es una región prohibida de energía. ¿Cierto? Prohibida. Por lo tanto, o el átomo tiene una energía E1 o tiene una energía E2 o una energía E3. Profe, Esta es una estructura discreta de niveles atómicos. Dime, Fernando. ¿y eso a qué se debe? Que ahí no puede ver valores. Se debe a la cuantización del momento angular y a la cuantización del radio. Que usted no puede tener un electrón a una distancia arbitraria del origen, Fernando. O está en esta órbita de acá, por ejemplo, que sería la órbita para n igual a 1, o está en esta órbita de acá, pero no puede estar en la mitad entre estas dos órbitas. Entonces, la cuantización del radio atómico produce la cuantización de la energía del átomo. ¿Listo? Sí. Si yo, por ejemplo, quisiera considerar una molécula sencilla, por ejemplo, una molécula de hidrógeno.
La molécula de hidrógeno es básicamente yo coger dos hidrógenos y enlazarlos químicamente. Tengo un hidrógeno para n igual a 1. Sí, dime. Que si porfa le permite el ingreso a Juan David. Muchas gracias. Para n igual a 2, etcétera. Y acá puedo tener otro átomo de hidrógeno. Para n igual a 1. Para n igual a 2. Y acá va a existir, digamos que van a existir diferentes tipos de enlaces entre estas energías. Puede haber este enlace, puede haber este otro de acá. Pueden haber enlaces cruzados. O sea, pueden haber varios tipos de enlaces. Y esta forma, como se enlazan electrónicamente, los dos átomos de hidrógeno, este es el átomo de hidrógeno número 1 y este es el átomo de hidrógeno número 2, es lo que da origen a la molécula de hidrógeno, la molécula que conocemos como el gas H2, por ejemplo. Ahora, para poder entender la formación de la molécula H2, tenemos que entender la estructura de niveles discretos del átomo, ¿cierto? Este es un ejercicio que yo quiero que ustedes exploren a profundidad, que lo expliquen, ¿cierto? Escríbanlo así en un PDF, como me han escrito los otros ejercicios. Expliquen este ejercicio en sus propias palabras, a profundidad, y me lo entreguen el miércoles antes de las 5 de la tarde. Se lo van a mandar a la compañera Carolina. ¿Listo? Se lo mandan a la compañera Carolina el miércoles antes de las 5 de la tarde. La compañera Carolina me lo envía a mí el miércoles antes de las 6 de la tarde. ¿Listo? Y el miércoles a las 6 de la tarde nos reunimos de nuevo y les voy a dar otra asignación, ¿cierto? Les voy a dar otra asignación que se las voy a promediar con esta asignación. Entonces, pero ya les voy a decir a quiénes les voy a dar esa posibilidad. Entonces debemos de revisar los ejercicios que me compartió la compañera Carolina. Carolina, María Paula me dijo que ella le había enviado a usted el ejercicio, el primer ejercicio, después de las 7 el día viernes. Usted me lo puede enviar si es tan amable para yo revisar. Sí, señor. Ya reviso si se lo envía, si no, ya se lo envío de una vez. Bueno, Carolina, muchas gracias. Entonces voy a compartir este PDF para que ustedes puedan proceder con la explicación de este ejercicio antes de las 6 de la tarde del día miércoles. Listo. O sea, profe, sería, explicarle a usted el ejercicio este, pero con las palabras de uno y ya. Exactamente. Como el paso a paso, profe. Sí, como el paso a paso, asegurándose que ustedes, digamos, tienen claro, muy claro, y explican con mucha claridad y con mucha profundidad. Quiero profundidad, chicos, cero superficialidad. Con mucha profundidad el concepto de energía potencial y la implicación de la energía potencial negativa en este problema. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, esto es importante. Y ahí ya vamos construyendo una nota para el segundo parcial. Una nota en la que yo, digamos, les he podido hacer un seguimiento. ¿Sí o no? He podido hacer un seguimiento
he podido hacer unas comparaciones para poder determinar cómo, digamos, la ayuda extra y estar pendiente de su proceso de formación ha ayudado o no ha ayudado y a qué personas ha ayudado, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar una cosa por acá. Vamos a parar el video primero. Bueno, entonces,